Buenos días, mi nombre es Enrique Gutiérrez. Camilo Taimal. El día de hoy vamos a hacer un experimento en el que se puede evidenciar cómo la presión atmosférica afecta a los líquidos. Vamos a proceder en los pasos del experimento. Para esto necesitamos una vela, una superficie que en este caso sería el plato. Vamos a necesitar también agua, que va a ser nuestro líquido, y un vaso, en este caso de vidrio, para que se presencie. Y así vamos a saber cómo un sistema cerrado interfiere la presión atmosférica. Espero se esté viendo. Agregamos primero el agua a un buen nivel de la superficie. Intentamos prender la vela. Prendimos la vela y a continuación vamos a cerrar este sistema. Lo que vamos a presenciar es que se va a consumir todo el oxígeno de este sistema y asimismo va a tener un aumento de temperatura en este sistema. En el momento en el que se apagó y consumió todo el oxígeno, bajó la temperatura y asimismo su presión también disminuyó. La presión atmosférica de afuera va a ser mayor a la de acá adentro. Por ende, esta misma presión empuja el líquido hacia dentro del envase para igualar las presiones. Y así podemos denotar que se nivela el agua hasta el momento en que se nivelan también las presiones. La presión atmosférica es la fuerza que el aire ejerce sobre los objetos en la Tierra. Este experimento busca ilustrar cómo la variación de la presión dentro de un vaso cerrado, debido al calentamiento y enfriamiento del aire, provoca un cambio en el nivel del agua. Este fenómeno se basa en el equilibrio de presiones cuando la presión interna es menor que la atmosférica. Por ende, el líquido es empujado hacia el interior del vaso. Es una forma sencilla de visualizar la interacción entre temperatura, volumen y presión. El objetivo es demostrar cómo los cambios de presión en un espacio cerrado afectan el comportamiento de los líquidos, utilizando el principio de la presión atmosférica. Para esto, también necesitamos saber qué es la presión y en definición es la fuerza que ejerce un gas o un líquido sobre una superficie. En este experimento, la presión atmosférica, la del aire exterior, actúa sobre el agua en el plato. El experimento se basa en el comportamiento del aire y la presión cuando se someten a cambios de temperatura. Inicialmente, al encender la vela, el aire dentro del vaso se calienta, lo que provoca que las moléculas se muevan más rápidamente y ocupen más espacio, aumentando la presión dentro del vaso. Este aire caliente busca expandirse, pero al estar confinado por el vaso no puede escapar. Cuando la vela se apaga por la falta de oxígeno, el aire dentro del vaso comienza a enfriarse. El enfriamiento reduce la energía de las moléculas, haciendo que ocupen menos espacio y en consecuencia la presión dentro del vaso disminuye. La disminución de la presión interna crea una diferencia con la presión externa, la presión atmosférica, que es mayor. Debido a esta diferencia de presiones, la atmósfera ejerce una fuerza sobre el agua en el plato, empujándola hacia el interior del vaso para igualar la presión. Este aumento del nivel del agua dentro del vaso es una manifestación directa del intento del sistema de equilibrar las fuerzas de presión interna y externa. Este fenómeno pone de manifiesto cómo la presión, la temperatura y el volumen de un gas están interrelacionados, tal como lo describe la ley de los gases ideales. En conclusión, este experimento es una demostración clara de cómo la temperatura y la presión se afecta de manera clara a los gases y a los líquidos. Otro fenómeno a destacar es la presión atmosférica, ya que este juega un papel importante en el experimento, ya que como se puede observar, cuando la presión disminuye dentro del sistema, el agua aumenta su nivel. Esto que nos indica que el agua se ve influida y se va dirigida hacia el espacio donde hay menor presión. A continuación mencionaremos conclusiones importantes a destacar. La primera es la relación entre temperatura, volumen y presión. En el experimento se demuestra cómo la temperatura afecta tanto al volumen como a la presión, ya que cuando se aumenta, su presión también aumenta y cuando se disminuye, la presión atmosférica también disminuye, lo que provoca que el agua aumente su nivel. Finalmente, se nombrará otro experimento en el cual podemos encontrar este fenómeno.
nosotros tenemos una lata y al adicionar en esta lata agua caliente, si esta lata la llevamos a un envase con agua fría, por este cambio repentino de temperaturas hará que la presión atmosférica aplaste a la lata.